mi nombre es María Ángel Gutiérrez Hernández, soy estudiante de la sección 8 de primer año en medicina y les voy a estar platicando un poco de lo que son las técnicas de exploración para el examen físico de un paciente. Primeramente, tenemos que saber qué es un examen físico, para qué sirve y cuál es su importancia. Durante un examen físico o exploración física, el médico estudia el cuerpo del paciente para determinar si tiene o no un problema físico. Un examen físico por lo general comprende de inspección, observar el cuerpo, palpación, que es sentir el cuerpo con los dedos o las manos, auscultación, escuchar los sonidos, percusión, producir sonidos generalmente dando pequeños golpes en áreas específicas del cuerpo. El examen físico es la exploración que se practica a toda persona a fin de reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad, valiéndose de los sentidos y de pequeños aparatos o instrumentos llevados consigo mismo, tales como lo son el termómetro clínico, estetoscopio o fonendoscopio y el tensiómetro, entre los más utilizados. Tenemos 4 técnicas que podemos utilizar para realizar un examen físico, las cuales mencioné hace un rato. De la primera que vamos a hablar es la inspección, el cual es el método de exploración física del paciente que se efectúa por medio de la vista. Es el primer paso en el examen físico y se basa en la observación total y parcial del cuerpo del paciente. Este proceso dura todo el tiempo que se está con un paciente. La inspección es la apreciación con la vista desnuda o cuando más ayuda con una lente de aumento. Se ven las características del cuerpo en su superficie externa y de algunas cavidades y conductos accesibles por su amplia comunicación exterior, como por ejemplo lo son la boca y los fauces. Los objetivos de llegar con esta técnica es detectar características físicas significativas del paciente, observar y discriminar de forma precisa los hallazgos anormales en relación con la anatomía normal, tanto como en la inspección inmediata como en la mediata o instrumental. Es imprescindible una iluminación apropiada, ya sea esta la natural o solar o artificial, especialmente la reflejada o difusa, ya que la luz artificial es necesaria en algunas técnicas de inspección, pero ciertos colores como el rojo pueden sufrir modificaciones y otros como el amarillo pueden pasar inadvertidos. Así que de no emplearse una luz natural podría desconocerse la existencia de una ictericia por no identificar el color amarillo de la piel y mucosas que la caracterizan. La inspección se realiza en todo momento, aún antes de empezar un examen físico como tal. Este método empieza desde el momento en que vemos al individuo hasta que termina nuestra comunicación con él. Para su ejecución como operación siempre se debe considerar las siguientes variantes: aspecto, osimetría y el color. El siguiente paso en el examen físico es la auscultación, que es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio o fonendoscopio el área torácica del abdomen, para valorar los sonidos normales o patológicos producidos en los órganos, como contracción cardíaca, soplos cardíacos, peristaltismo intestinal, sonidos pulmonares, etc. Los ruidos más comunes encontrados a nivel patológico son roncos, crépitos o crepitantes, sibilancias y estertores. Existen 3 maneras principales de auscultar a un paciente. Auscultación inmediata consiste en aplicar directamente la oreja del médico sobre la pared corporal del paciente. Esta forma de auscultación está prácticamente abandonada. La auscultación mediante trompa, que consiste en emplear un tubo rígido con forma de trompeta, aplicando la parte más ancha sobre el cuerpo del paciente y la parte más estrecha en el oído del médico. Esta técnica ha sido utilizada antiguamente por los obstetras para la auscultación fetal. En la actualidad ha sido sustituida por la ecografía. La auscultación mediante estetoscopio o mediata es la auscultación universal más extendida. Consiste en aplicar la membrana del estetoscopio sobre el cuerpo del paciente, que va conectada mediante un tubo flexible a unos auriculares. Con este instrumento se mejora la acústica. Vamos a estar hablando sobre algunos tipos de auscultación. Tenemos la auscultación pulmonar, que es la técnica exploratoria más importante para evaluar el flujo de aire por medio del árbol traqueal
traqueobronquial, junto con la percusión. Ayuda a evaluar el estado de los pulmones y del espacio pleural. La auscultación consiste en escuchar, primero, los ruidos generados por la respiración, segundo, los ruidos adventicios añadidos y tercero, si se sospecha de alguna anomalía, los ruidos de la voz hablada o susurrada del paciente que se transmiten hasta la pared torácica. El paciente se debe colocar de pie o estar sentado. El fonendoscopio o estetoscopio se sitúa a cada lado de la columna vertebral, en los costados y en la cara anterior del tórax. Mientras tanto, el paciente va respirando según las indicaciones del médico. Los tipos de auscultatorios pulmonares normales son el ingerotraqueal. Este ruido se percibe con mayor intensidad en la laringe, tráquea y esternón. Característicamente es un ruido brusco y soplante que se emite durante la expiración. El murmullo vesicular es un ruido que se percibe en todas aquellas partes en que el pulmón está en contacto con el tórax. Se ausculta en el tórax posterior al nivel del vértice, partes medias y bases de los pulmones. Se origina por la entrada de aire hacia los alvéolos pulmonares durante la inspiración. Característicamente es suave y armónico. Cuando se considera normal se denomina murmullo vesicular conservado. El murmullo vesicular está disminuido o incluso ausente si hay obstrucción bronquial, efisema, neumotórax o derrame pleural. Si por el contrario existe condensación pulmonar, el murmullo vesicular normal cambia, es más agudo y se denomina ruido bronquial o soplo bronquial. Está también los ruidos añadidos, roncos y sibilancias. Son sonidos de timbre alto, sibilancias o grave, ronco, producidos por el paso de aire a través de vías aéreas estrechas. En el asma son preferentemente respiratorios y agudos. En la bronquitis son más graves y pueden oírse tanto en inspiración como en expiración. Los sonidos crepitantes son sonidos discontinuos, inspiratorios o teleinspiratorios, producidos por la entrada de aire en un alvéolo, ocupado o colapsado. Son, por tanto, un signo de condensación. Se pueden modificar con la tos, también pueden auscultarse en la fibrosis pulmonar, en cuyo caso se denomina tipo de velcro, o en bronquitis dilatados llenos de secreciones, como en las bronquiectasias o las bronquitis agudas. Tenemos también el roce pleural, que se produce por la fricción entre la pleura visceral y la parietal, cuando éstas se han vuelto rugosas por el depósito de un exudato fibroso, produciendo un sonido simulado al roce, cuero o crujido. Es muy similar a los crepitantes, pero se diferencia de ellos por el roce que tiene un componente inspiratorio y otro expiratorio. Los sonidos vocales se transmiten desde la laringe hasta la pared torácica, a semejanza de los ruidos respiratorios. Una disminución de la transmisión de las vibraciones vocales se encuentra en el derrame pleural, en el neumotórax y en la obstrucción de un bronquio grueso, mientras que en la condensación adquieren un tono más agudo, y la voz susurrada se ausculta mucho mejor con el fonendoscopio. La auscultación cardíaca. El fonendoscopio se coloca en unos puntos determinados en la cara anterolateral izquierda del tórax para escuchar los sonidos cardíacos, mientras el paciente sentado inspira, expira y mantiene el aliento siguiendo las indicaciones del médico. Con la auscultación cardíaca se oyen los latidos cardíacos y los soplos que pueden indicar un trastorno de válvulas cardíacas. A menudo se auscultan pulmones y corazón en un mismo procedimiento, lo cual se llama auscultación cardiopulmonar o ACP. La auscultación digestiva. Al aplicar la campana del fonendoscopio sobre los distintos cuadrantes del abdomen se escuchan los movimientos intestinales, que según su frecuencia o intensidad indican normalidad o patología. Otros tipos de auscultación. Es preciso auscultar las arterias carótidas o femorales para descartar que no padezcan estenosis de las mismas. La auscultación Doppler. Utilizando un Doppler
continuo de 2, similar al empleado en obstetricia para la ocultación en latidos fetales. Es posible ocultar movimientos valvulares y flujos sanguíneos en el corazón adulto. Esta técnica permite explorar fenómenos indetectables a la ocultación clásica con estetoscopio y ha demostrado una sensibilidad superior en el diagnóstico de valvuloplastías aórticas y alteraciones en la relajación diastólica del ventrículo izquierdo, debido a que las bases físicas de la ocultación Doppler difieren de las del estetoscopio clásico, que ha sido sugerido que ambos métodos pueden complementarse, mejorando así para conseguir un diagnóstico del examen físico cardiovascular más rápido. El siguiente paso es la palpación. Es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto. Es la técnica diagnóstica que utiliza el tacto de las partes externas del cuerpo o bien de la parte accesible de las cavidades. Palpar consiste en tocar algo con las manos para conocerlo mediante el sentido del tacto. Este acto proporciona la información sobre forma, tamaño, temperatura, consistencia, superficie, humedad, sensibilidad y movilidad. La palpación médica es algo más que el simple uso de las manos para tocar o examinar. Se puede definir como la investigación por medio de la inspección o de la manipulación, e incluso sugiere que se trata de un examen riguroso, de una investigación o una exploración de fundamental importancia. El objetivo a llegar con ella es detectar la presencia, ausencia de masas, dolor, temperatura, tono muscular y movimiento. Corroborar los datos obtenidos durante el interrogatorio e inspección. Su metodología es según la forma en que se realiza, o directa o inmediata por medio del tacto y presión, indirecta o armada o instrumental mediante instrumentos que permiten explorar conductos o cavidades naturales o accidentales, sondas acanaladas, catéteres, estíteles, entre otras, según el grado de presión o superficial, con presión suave para obtener resultados táctiles finos, textura de piel, tamaño de ganglios linfáticos, entre otras. El siguiente paso es la percusión. En medicina, esta es una técnica de exploración física que mediante pequeños golpes con los dedos de las manos sobre la superficie corporal del paciente sirve para delimitar zonas de distinta sonoridad. La percusión es una maniobra de exploración clínica. Consiste en golpear con un dedo sobre otro, aplicando sobre una superficie corporal